las fuentes de información. Y voy a empezar hoy con un nuevo tema, o empezaremos hoy. Este tema se llama medidas de frecuencia, ¿va? Y la sesión del día de hoy está organizada de la siguiente forma. Empezaremos a conocer a qué me refiero con medidas de frecuencia, qué tipo de medidas son y qué cosas como cuál es el interés de medir frecuencias de cosas en el campo de la epidemiología. Después empezaré a hablar de cómo es que clasificamos las cosas que medimos. Y por último, empezaré a hablar de una de las cosas que interesa medir en salud, que es la mortalidad. Que la mortalidad se puede medir su frecuencia de varias maneras. Entonces terminaré la sesión del día de hoy hablando de eso. Y después, antes de terminar, te voy a mostrar un documento para que empecemos a hacer pues ejercicios sobre esta cosa de las mediciones. Estos ejercicios, te diré más adelante cómo van a funcionar para pues nuestra evaluación del periodo, ¿va? Así que pues les doy la bienvenida a este nuevo tema que espero que les guste. A mí me encanta pues este tema. Bueno, creo que eso voy a decir en cada unidad a partir de ahora, pero este tema es muy bonito, ¿va? Entonces, a ver. Esta presentación, si tú la quieres ir viendo junto conmigo, te la dejé ya en aula virtual. Entonces, si quieres ver aula virtual y abre en una carpeta que se llama materiales de aprendizaje, hay un como título antes que se llama medidas de frecuencia. Entonces, en medidas de frecuencia, yo no sé si ya estoy compartiendo. Estoy compartiendo, muchachos, mi pantalla con ustedes hoy. Sí, Sí, maestra. sí, maestra. Entonces, si quieres, puedes ir abriéndola allá también y si quieres, va siguiendo, ¿va? Ok. Ahí está, cosa no me deja. Bueno. Quiero primero darte una idea de... Ay, no me... Ya, ahí está. Entonces, primero quiero darte la idea de qué se supone que vamos a aprender aquí, ¿sale? Para que tú lo tengas muy presente. La cosa de esta unidad es que entendamos para qué son útiles diferentes medidas utilizadas en la epidemiología para cuantificar ocurrencias de eventos. Entonces, aquí ya un poco puedes ir teniendo la noción de que hay muchas formas de medir eventos en salud, pero de la vida también, pero ahora estamos hablando de la salud, y que las diferentes formas de medirlo sirven para diferentes aspectos, ¿ves? O sea, si yo mido algo a partir de digamos, las incidencias es por algo, pero si en lugar de incidencias quiero medir prevalencias, pues es por alguna otra razón. Si mido una proporción y no mido una razón, es por una cosa o por otra, ¿ves? Entonces, las diferentes formas de medir sirven para diferentes fines. Y la otra cosa que quiero que aprendas es no nada más conceptos sobre las mediciones, sino a calcular esas diferentes frecuencias y a interpretarlas, porque yo ya tengo muy claro que aquí la mayoría no va a querer ser epidemióloga o epidemiólogo, pero espero que alguien sí. Entonces, ese alguien que sí, digamos, tú sí vas a tener que darle en la vida para aprender a usar muchos los números y la cuantificación de cosas. Pero para quien no tenga ese interés en el campo de la salud, que es el de la epidemiología, entonces lo que tú sí vas a necesitar es saber interpretar estas frecuencias, ¿ves? Entonces, sea lo que sea que tú quieras hacer con tu vida en el campo de la salud, entender números es necesario y saberlos utilizar, saber manejarlos, pues también es necesario si quieres dedicarte a la investigación, ¿vale? Entonces, esta unidad espero que te sea de base para las diferentes cosas que tú quieras lograr profesionalmente. Lo que está contenido en esta unidad es qué cosa es la frecuencia y cómo entendemos las distribuciones de la frecuencia con que ocurren cosas. Otros conceptos que adoptamos de las matemáticas son el de la razón, proporción y tasa, los vamos a recordar y además vamos a empezar a ver, como les decía, algunos indicadores que miden la frecuencia de la morbimortalidad. El día de hoy vamos a empezar con los indicadores de mortalidad. Entonces, a ver, primero empiezo con esta frase, si alguien me hace favor de leérnosla. Yo lo leo. Gracias. Debemos los mayores avances del conocimiento a aquellos que intentaron encontrar cuánto había de todo.
Entonces, esta materia se va a tratar de que aprendamos nosotros a cómo cuantificar o cómo contar cosas. Básicamente lo que vamos a aprender, a contar cosas en el campo de la salud. Y, a ver, estábamos en unidades pasadas diciendo que un tema que importa en la epidemiología es el tema de la causalidad. Y fíjate que estaba yo ayer leyendo en una revistita que le compré a mi sobrino que decía, en la antigüedad eran considerados sabios aquellos que podían predecir el futuro, pero yo pensé que dije en la antigüedad, ¿verdad? Bueno, pero yo pensé que en la actualidad es un poco también así, porque fíjate, si tú comprendes, o si nosotros como sociedad comprendemos la causa de las cosas, entender la causa es una forma de hacer predicción. O sea, no adivinación, sino predicción o proyección hacia el futuro. Y esas cosas pues son sumamente útiles. Así que cuando entendemos la causalidad o la identificamos, lo que estamos haciendo es entender las razones de por qué varían los eventos. Recordando el concepto de causalidad, a ver, quiero hacer que recordemos algunas cosas. Decíamos, causalidad en epidemiología es cuando al modificarse A, esa modificación en A me va a generar una modificación en B. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, la causalidad es entender las razones detrás de la variabilidad de eventos. ¿Y qué tipo de eventos es que nos interesan identificar? Pues puede haber muchos. Aquí yo simplemente te pongo una muy pequeña lista de eventos que varían, y porque varían les llamamos variables, y que importa entender por qué están variando. Por ejemplo, los accidentes en auto, las lesiones por arma de fuego, las intoxicaciones, los eventos de salud oral, las diferentes fracturas, lo que se gasta en medicamentos en cierto periodo, la forma en que se distribuyen las discapacidades, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas interesa saber cómo varían e interesa también saber, deja de agarrar un cursor aquí, un puntero. Interesa saber cómo varían e interesa saber si estas son B, pensando en A y B, si esto es B, interesa saber cuál es el A de estos Bs. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, lo que quiero yo saber de entrada, para poder entender después la causalidad, primero tengo que entender cómo es que estas variables varían. O sea, cómo cambia la frecuencia o la ocurrencia de estas diferentes condiciones. Y si yo entiendo eso, posiblemente eso me dé pie a que después pueda yo entender qué hay detrás del movimiento o la variación de estas variables. Por lo tanto, voy a cerrar aquí la idea. Si en la epidemiología y en la ciencia en general el interés está en la causalidad, para que yo en algún momento pueda identificar la causalidad, modificarla, predecirla, hacer algo al respecto, primero tengo que entender cómo ocurren las frecuencias de las diferentes variables o cómo varían estas situaciones, cómo varían en el tiempo, cómo varían entre diferentes grupos de personas, cómo varían bajo diferentes escenarios, ¿va? Entonces, por eso es que en esta unidad hablaremos de cómo se miden las frecuencias. Es por esa razón. Ahora, la frecuencia de los eventos en salud es la medida como más, dentro de la medición de las frecuencias, lo más básico que podemos hacer es contar de manera simple a cuántos eventos ocurren de algo. Por ejemplo, cuántas fracturas expuestas ocurren en un mes, ¿ok? O en un año, o en una sola persona. Pero entonces, esta medida básica es simplemente un conteo de las condiciones que se suscitan. Pero no solamente las frecuencias se refieren o se limitan a la determinación de conteos o de número de individuos o de número de eventos, porque cuando solamente lo contamos así, podemos utilizar esa información, pues, por ejemplo, si tú sabes en una unidad de salud cuántas neumonías se presentan al año, pues puedes tener una idea de cuánto personal sanitario vas a requerir, cuántos insumos se necesitan, cuántas camas vas a requerir, cuántos, lo que sea, ¿ves? Entonces, eso de saber contar el número
el número absoluto es muy importante para la acción sanitaria, pero no es lo único. Porque otras maneras en que puedo hacer esta medición de frecuencias en salud es, por ejemplo, si esos casos que estoy viendo son nuevos o son los casos que generalmente ya existen. Por ejemplo, son casos de diabetes como los que ya existen en la actualidad, o puedo contar los casos que son nuevos para este año 2021. ¿Me explico? Entonces puedo como hacer esa división sobre los casos, si son casos ya existentes, a lo que le llamamos casos prevalentes, o si son casos nuevos, a los que le llamamos casos incidentes. Medir una cosa o medir la otra se hace de forma distinta. Ahora, a lo mejor lo que yo quiero saber es esos casos que se dan en relación con la población, ¿cómo es que se suscitan? A ver, déjame lo digo de una forma diferente. No es lo mismo que ocurran 10 casos en una población de 100 personas a que ocurran los mismos 10 casos en una población de 1 millón de personas. Así que cuando yo tengo en cuenta el tamaño de la población de donde vienen los casos, esa es otra forma de contabilizar, ¿ves? Así que voy a resumir esto en la siguiente diapositiva. Las frecuencias de eventos que me interesan en salud pueden ser frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Absolutas se refiere a los conteos que hay de algo, por ejemplo, el número de neumonías, el número de infecciones nosocomiales, el número de partos atendidos por cesárea. En cambio, las frecuencias relativas pueden determinarse de diferentes maneras. Por favor, cualquier cosa en la que te sientas confundida o confundido, tú interrúmpeme, ¿va? Okay. Esas diferentes maneras son, o sea, puedo yo determinar las frecuencias medidas como proporciones, como razones o como tasas. En esta sesión voy a enfocarme un poco más a estas dos, porque el concepto de tasa te lo voy a estar explicando con más detalle la próxima semana. Porque de todos estos conceptos que están aquí señalados, conteos, proporción, razón, tasa es el concepto más difícil de como, o sea, no es que sea difícil, súper difícil, solo digo, es un poco más complejo, ¿ves? Hasta la misma medición de una tasa es una cosa compleja. Entonces, conceptualmente, por eso también es un poco más difícil que los otros dos conceptos, ¿va? Entonces, por favor, ten ahí como que muy presente esto. Las frecuencias se pueden medir de forma absoluta y de forma relativa. Cuando se miden de manera absoluta, les conocemos como conteos simples. Y cuando los mido de manera relativa, lo puedo medir a través de una proporción, de una razón o de una tasa. Una cosa a tomar en cuenta acá es que en el caso de los conteos, para que yo pueda contar cuántos casos de COVID hay, depende de que yo tenga una adecuada herramienta de clasificación. Si yo tengo una prueba diagnóstica poco eficiente o si bien tengo una muy eficiente que aplico en muy poca población, entonces ese conteo, digamos, va a estar sesgado, ¿ves? Y esto porque el conteo o tu capacidad de contar depende de tu capacidad de encontrar, ¿ok? Si, por ejemplo, yo quiero contar el número de mujeres embarazadas en México, esa cosa se vuelve un poco compleja, porque cuando una mujer se embaraza, no es que lo sepa en el momento, ¿cierto? Necesariamente. Y la otra es que, aunque ya lo sabe, no hay un censo, o sea, no hay una app en donde digas, ok, déjame me registro porque estoy embarazada para que lo sepa el Estado. O sea, claro que no. ¿De cuándo nos enteramos de las mujeres embarazadas? Cuando llegan a control prenatal. Y ahora depende de a dónde llegaron a control prenatal, la velocidad con la que ese registro de esa mujer va a poder ser anotado en estadísticas o en registros generales, ¿ves? Pero entonces hay eventos que ocurren y que los podemos contar muy bien y otros que no. Otro ejemplo serían las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias ocurren un montón, pero las que tenemos contabilizadas pues son muy poquitas. ¿Por qué? Porque quien tiene una infección no llega a un registro de gente con infección de vías urinarias. Simplemente, si acaso decide ir a la atención médica y en la atención médica lo registran bien, pues entonces lo vamos a poder contar, si no, no. Por eso te digo aquí que el conteo depende de muchas cosas.
La otra consideración que hay que tener, pero ahora con las frecuencias relativas, es que estas dos primeras nos muestran una especie de fotografía de cómo ocurren los eventos o de la frecuencia de eventos. En cambio, la tasa es una cosa que nos da el sentido de la dinámica con la que ocurren las cosas, ¿ves? Como si nos quisiera indicar con qué velocidad están sucediendo los diferentes eventos. Por eso es una medida más difícil de estimar, porque digamos que dentro de sus elementos está considerado el tiempo. A ver, voy a hacer una cosa aquí que espero que la aprendas el día de hoy y luego ya nunca se te olvide. A ver, tú dime si tú puedes ver mi cámara, porque yo no te veo a ti, pero tú dime si tú a mí sí. ¿Tú me ves mi cámara? Sí. ¿O solo ves mi presentación? ¿Qué ves tú? Se ve la presentación en grande y usted en chiquita. chiquita. Ok, entonces, fíjate, una cosa que tienes que aprender sobre la epidemiología, este es como el mensaje de vida que te quiero ya dar hoy. Una cosa sobre la epidemiología es que la epidemiología se trata de numeradores y de denominadores, ¿ves? Prácticamente casi todo lo que te voy a enseñar de aquí en adelante tiene que ver con numeradores y denominadores. Así va a funcionar esto. Porque la epidemiología, yo creo que te lo dije antes, es teoría de conjuntos aplicada al campo de la salud. Entonces tú, no sé qué alcances a ver de mi pizarrón. A ver, déjame salgo mejor, ¿va? porque como no veo qué notas tú. Maestra, creo que nada más, o sea, podemos apretarle en su pantallita. Ah, bueno, ya la quito, no sé. A ver, voy a regresar acá. Entonces, te decía yo que como EPI es teoría de conjuntos, entonces lo que tú tienes aquí, por ejemplo, es el conjunto de personas que habitan un país, ¿ves? Entonces, lo que estás queriendo saber con una frecuencia relativa es de esa población que tú tienes, cuánta de ella presenta cierto evento, ¿ves? Eso es una forma de trabajar la teoría de conjuntos. Por lo tanto, estamos hablando de una proporción. Y cuando hablo de una proporción, estoy hablando de un numerador y de un denominador. ¿Ves? Es un numerador y un denominador. A ver, ¿cómo digo esto? Los numeradores, que son los conteos simples de cuántas personas se caen, tienen una infección, tienen gripa, desarrollan una enfermedad. Esos conteos es algo que la clínica genera, ¿ves? Es decir, ustedes muchachas y chicos que se van a dedicar a la medicina clínica, ustedes se van a encargar de generar los numeradores. De qué tan bien lo hagan, depende qué tan bien tenemos esa medición hecha. Si tú haces un buen diagnóstico, haces una buena generación de numeradores. Si diagnosticas mal, entonces tenemos un déficit en la generación de numeradores, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa hace la epidemiología y la salud pública? Ah, bueno, pues la salud pública tiene su pensamiento aquí. Los salubristas pensamos en denominadores. Los clínicos piensan en numeradores, ¿ves? Porque generar denominadores es a veces mucho más difícil. Saber entre quién estás dividiendo se vuelve muy complicado a la hora, porque depende de entre quién dividas el resultado, ¿estás de acuerdo? O sea, el resultado de aquí depende de qué tenías aquí y qué tenías acá. Si cualquiera de los dos es erróneo, pues lo que sea que registraste aquí, tu resultado final va a tener equivocaciones. Entonces, numeradores y denominadores son fundamentales. La epidemiología está pensada para generar denominadores, ¿va? Y la clínica los numeradores. Bueno, ya, ahora sí me voy a regresar. Maestra, Mande. tengo una duda, es que no entendí muy bien, o sea, el denominador, ¿ahí qué se pone? O sea... ahí voy. Si yo, por ejemplo, tengo una medida... Ay, ¿dónde estoy? Ok. Pero bueno, yo creo que ahorita con tu pregunta, quiero pensar que la parte de los numeradores es algo que ya se comprendió. O sea, el numerador es el número de gente que tiene la condición que me interesa que se mida. Por ejemplo, que tiene una infección generada a través de un proceso hospitalario, o sea, una infección nosocomial. Pero entonces, ¿qué cosa es el denominador? Bueno, ese denominador puede cambiar dependiendo de lo que tú quieras ver. Déjame ahora continúo con algunos ejemplos, ¿va?
Bueno, esto ya lo dije, pero lo voy a repetir nada más. Una frecuencia absoluta es una sumatoria simple de eventos, pero una frecuencia relativa es un cociente, o sea, algo que sale de dividir una cosa entre otra, el numerador sobre el denominador. Muy bien, ahora vamos a ver algunos casos de frecuencias relativas, ¿ok? Y ustedes, quiero que tengan como un poco presente qué cosa es una proporción y qué cosa es una razón, ¿va? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo dirías en tus propias palabras qué cosa es una proporción? ¿Alguien quiere decirnos en sus propias palabras cómo lo entiende? ¿Alguien? Nadie, de verdad. Una proporción, muchachos. O ponga un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera relacionarme a mí como maestra y a ustedes como estudiantes, entonces creo que este grupo es que de 45. ¿Cuántos son ustedes, muchachos? ¿45? ¿53? ¿Cuántos son? Bueno, voy a pensar. Y yo. Ay, volví, como que aquí está fallando la red en esta universidad. Perdón que me fui. Bueno, ¿ya estoy aquí otra vez con ustedes? Pregunto por qué, no sé. Muchachos, ¿andan aquí? Sí, ya se Sí, escucha. sí, ya. Sí, Ok, bueno, voy a regresarme acá. Espero que puedas ver mi pantalla. Si no la ves, me dices. Ok. Estaba yo diciéndote cómo conceptualizamos una proporción y cómo una razón. En una proporción, lo que ocurre es que ese numerador está contenido en el denominador. Entonces, si yo quisiera aquí hablar de la proporción de mujeres en el grupo, pues tengo que sumar a la cantidad de mujeres que hay en este salón, vamos a pensar que son 30, y a la cantidad de hombres, junto con la cantidad de mujeres, suman el denominador. Entonces, si hubiera en total en este grupo 50 alumnos, de los cuales 30 son mujeres, pues entonces la proporción de mujeres pues sería el cociente de 30 por 50, ¿ves? Es ese cociente. En cambio, una razón tiene una relación diferente, porque en una razón el numerador no está contenido en el denominador. Lo que yo tengo acá en el numerador podrían ser, por ejemplo, la cantidad de mujeres, que vamos a decir que son 30, pero en el denominador lo que yo tengo es a un grupo que no son mujeres, por ejemplo, el grupo de los hombres de este salón. Imaginen que son 20. Entonces yo estoy estableciendo la relación 30-20, ¿ves? Y uno no está contenido en el otro. Esa cosa es una razón. ¿Para qué me sirve una razón y para qué me sirve una proporción? Pues me sirven para hacer una especie de dimensión de la relación que guardan las diferentes cifras. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos datos. Estos datos los tomé de estos sitios de internet, así que si quieren, cuando ya abran la presentación, los revisan, ¿va? Son datos sobre el uso de opioides de diferentes tipos en algunos países, creo que todo es en Estados Unidos, y algunos datos a nivel mundial. Entonces, por favor, empiecen a revisar estos datos. Voy a ir leyéndolos y ustedes me dicen qué cosa es este dato, si es una frecuencia absoluta o si es una relativa, y si es relativa, qué cosa es, una proporción o una razón, ¿va? Dice acá en el ámbito mundial, unos 269 millones de personas consumieron drogas. ¿Ese dato qué es? Alguien que quiera contestar, muchachos, pues no vamos a pasar. Eso es una proporción, tal vez. Ok, a ver, lo leemos otra vez. Dice aquí, son 269 millones de personas. ¿Eso es una frecuencia absoluta o relativa? absoluta. Absoluta. Entonces es absoluta porque no es una cosa que salga de un cociente, es un conteo de personas, ¿verdad? Entonces es una frecuencia absoluta. Ahora, el siguiente dato dice, cada día 128 personas en los Estados Unidos mueren por una sobredosis relacionada con opioides. 128 personas cada día. ¿Eso qué es? ¿Frecuencia absoluta o relativa? ¿Una razón? ¿Por qué?
Porque no es Está como que difícil, estén incluido. ¿cómo? No es como que esté incluido en esas 128 personas en un día, sino que por cada día son 128, pero bueno, no sé cómo explicarme, pero Ok. A ver, cuando yo estoy hablando de una razón, hablo de un número que sale de dividir una cosa sobre otra. Esto de aquí, estas 128 personas, ¿es una suma de personas o es el producto de dividir algo sobre algo? Una suma, ¿no? De personas. Pues sí, nomás sumo, a ver, esta persona se murió por esto, sí, la sumo. Esta también la sumo y así llego a 128. Entonces, estas dos primeras cifras están hablándose de conteos. Cuando estoy hablando de un conteo, estoy hablando de una frecuencia absoluta, ¿ves? Porque estoy contando a cuántas personas les ocurre algo. En este caso, estas 128 es el conteo de personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos cada día. Y este otro es el número de personas que consumen drogas, no las que mueren, que consumen drogas, supongo que esto es al año, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que se refiere. Muy bien. Ahora voy a decir este otro dato de acá. Dice, pueden atribuirse al consumo de drogas unos 0.5 millones de muertes anuales. ¿Esto qué es? ¿Un conteo o es una frecuencia relativa? Siguiendo la Es lógica de... una frecuencia relativa. ¿Por qué es relativa? Es como, diría yo que es una razón entre las muertes del consumo de drogas y las muertes anuales. Pero aquí lo que dice, a ver, si yo quisiera sumar y yo tuviera Es un absoluto, registro, no. si yo tuviera un registro aquí de persona que muere al año debido al consumo de drogas, imagínate que tengo una hojita y la voy poniendo una palomita por cada evento que ocurre. Entonces, lo que yo haría es sumar a 0.5 millones, o sea, medio millón de eventos al año, ¿ves? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es sumándolos simplemente, igual que estoy haciendo acá. Entonces, cuando yo simplemente sumo cuántas personas tienen una condición, estoy hablando de una frecuencia que es absoluta, porque una frecuencia absoluta es un conteo de eventos, ¿va? Si yo ahorita entre su salón contara cuántos de ustedes desayunaron en la mañana y digo, pues fueron, no sé, si fueron 30 o fueron 25, y yo digo, 25 alumnos desayunan cada mañana antes de iniciar clases. Pues no estoy señalando ese dato en referencia con nadie más. O sea, no estoy diciendo que son el 30% o el 20%, estoy diciendo que son 25 alumnos. Cuando simplemente sumé eventos, es una frecuencia absoluta, ¿va? Ahora, voy a ir con el otro ejemplo. Dice, cerca de 5.3% de la población mundial que está entre 15 y 64 años consumió drogas al menos una vez. Ahora, ¿este dato qué parece? ¿Una proporción, una razón o un conteo absoluto? Muchachos, no me que no pasaron por la prepa y la secundaria. Una proporción, ¿no? Ok. Ahora, esta gente que está aquí, ¿quién tú identificas que es aquí el numerador y quién es el denominador de esta cociente o de este dato? Pues el numerador podrían ser las personas que consumen drogas y el dominador, la población mundial. ¿Toda la población mundial o qué dice allí? Entre 15 y 64 años. Exactamente. Entonces, el numerador, que es lo que va arriba, son las personas que consumen drogas y que están entre los 15 y 64 años. Y en el denominador, o sea, la base de población sobre la que están midiendo ese dato, son todos los sujetos que tienen entre 15 y 64 años de edad, ¿ves? Entonces es una proporción porque los de arriba están contenidos en los de abajo. La diferencia es que los de arriba consumen drogas y todos los de abajo son todos, los que consumen y los que no consumen, ¿ok? Entonces el 5%, estos datos son reales, a ver si no les parecen como interesantes, me parecen súper interesantes. Ahora vamos con el siguiente dato. Más del 70% de las muertes atribuibles a drogas están relacionadas con los opioides. ¿Eso qué es? ¿Una proporción o una razón?
Acuérdate de la idea de razón. Razón es como eso que te puse de hombres y mujeres. Los de arriba no están contenidos en los de abajo. Aquí, ¿qué es esto, muchachas, chicos? Una razón, ¿no? ¿Por qué? Ay, ¿Quién lo es el estoy número? pensando, pero no sé cómo explicarlo. No te preocupes. ¿Quién es el numerador aquí? Es que esto es mucho, fíjense, siempre va a ser mucho más sencillo si tienen que tener en cuenta quién es el numerador y quién es el denominador. Entonces aquí estamos hablando de muertes que tienen que ver con drogas, ¿ok? Y dice aquí que están relacionadas el 70% de esas muertes por drogas relacionadas con los opioides. Así que, fíjate, ponme mucha atención. Lo que te están diciendo aquí son los datos que te ayudan a entender qué cosa, si es esto es una razón o una proporción. Vamos a ver lo que dice otra vez y con mucha calma. Más del 70% de las muertes atribuibles a drogas. Entonces, ¿de qué te está hablando? ¿De las muertes por todas las causas? No, te está diciendo de las muertes que tienen que ver por drogas, ¿va? Entonces, ese es tu denominador. Toda la gente que muere relacionado con drogas, imagínate la que está ahí abajo en el denominador, la pusiste en un cajón. Y ese cajón le llamaste denominador. Son todas las personas. ¿Cuántas son? ¿Quién sabe? No sé cuántas son. Solo sé que son todas las muertes que tienen que ver con drogas. Y ahora te está dando el dato para que tú generes el numerador. Dice que hay de esas muertes por drogas, unas que están relacionadas con opioides, porque no todas las drogas son opioides. Entonces, las que tienen que ver con opioides van en el numerador. Ahora, si tú calculas la relación entre muertes por opioides, que es tu numerador, con las muertes por drogas, esa relación es del 70%, ¿ves? O sea que un montón de las muertes que ocurren por drogas en general son atribuibles al uso de opioides. ¿Cuánto es un montón? 70%. Así que dime ahora otra vez, ¿esto es una razón o es una proporción? Es una proporción. Muy bien. Ahora, te voy a poner un ejemplo de cómo se convertiría esto en una razón. Si tú dices que de 10 muertes relacionadas con drogas, 7 son por opioides, eso lo pones en el numerador, y 3 son por otra causa, entonces a esa relación la conviertes en una razón, ¿ves? Porque esas 7 son solo las muertes por opioides y las 3 que tienes en el denominador son por otro tipo de drogas. Entonces, esa es la relación que hay. Como en el ejemplo de ser mujer o ser hombre en este salón. Si hay, digamos, 20 mujeres y solamente 10 hombres, la relación es 20-10, que es lo mismo que decir 2-1, ¿ves? Esa es como la intención que tiene una razón. Dimensionarte una cosa comparada con la otra, de qué tamaño es. Por ejemplo, lo que te acabo de decir de hombres y mujeres es una relación 2-1, pues eso te ayuda a saber que son el 50% más, ¿ves? O sea, que es el doble, pues, de los eventos. Y eso es un dato muy útil. Ahora, vámonos al último de los ejemplos. Dice, la prescripción para el alivio del dolor, o sea, las sobredosis, las muertes por sobredosis relacionadas con las prescripciones para alivio del dolor entre las mujeres incrementaron más de un 400% entre el 99 y el 2010. En cambio, en los hombres ese incremento fue de 237%. Ahora dime, con esos datos, ¿tú podrías generar una razón? ¿Se te ocurre? ¿Y cómo pondrías, qué pondrías en el numerador y qué en el denominador? Te voy a decir cómo lo haría yo, porque si no, no vamos a avanzar aquí. Lo que yo podría hacer es poner, bueno, ha crecido en un 400%, eso lo pongo en el numerador, y eso para el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres solo creció, bueno, no solo, pues es un montón, 237%. Si yo le sacara el cociente a eso, pues así nomás como ojo de buen cubero, pues se ve que es así del doble, ¿ves? O sea, las muertes por sobredosis relacionadas con estas prescripciones de alivio del dolor, pues han sido mucho más acentuadas en las mujeres que en los hombres. ¿De qué tamaño más acentuadas? Pues del doble prácticamente. Okay, bueno. Y bueno, aquí lo que aparecen son unos gráficos de lo que yo te quiero empezar a mostrar, de lo que representa una tasa, ¿va?
Estos datos lo que están mostrando son diferentes años. Acuérdate lo que dije hace un ratito. Una tasa tiene una noción de tiempo. Estos datos de acá generalmente es como lo que ocurre en un año o lo que ocurre en un día, pero una tasa tiene un sentido mucho más dinámico. Entonces, generalmente una tasa es expresada en lo que le ocurre a una cantidad fija de población. En este caso son a 100,000 personas, pero a veces las tasas se dicen en 1,000 personas o en 10,000 personas, depende un poco lo que quieras dimensionar. Y bueno, aquí lo que podemos ir viendo es cómo a partir de estos, que ha habido como diferentes olas en el uso de las muertes por sobredosis de opioides. Entonces aquí se muestran cómo es que estas diferentes olas han comenzado y en qué van más o menos para el año 2018, que primero hubo esta primera ola estuvo relacionada con medicamentos, particularmente la metadona. Luego hubo un segundo momento en incremento de estas muertes, pero era por el incremento del consumo de heroína. Pero después una tercera ola empezó a despuntar súper fuerte, que fue por el uso de opioides sintéticos como el fentanilo, ¿ok? Entonces, ahí están estos datos. Muy bien. Para ir como que cerrando la idea sobre los conceptos. Razones, proporciones y tasas son medidas que todas evalúan frecuencia relativa, pero intentan hacerlo de diferentes maneras. En una razón, lo que yo tengo es un denominador y un numerador. Acuérdate que el numerador es la cosa que va arriba, denominador es el que va abajo. Pero lo que está ocurriendo acá es que mi numerador no está incluido entre el denominador. Y el número que sale, o sea, el cociente que se genera de esta relación es una cosa que está entre 0 e infinito. O sea, no puede haber una razón menor de 0, ¿ves? Y te voy a poner un ejemplo. Si hubieran 6 mujeres y 0 hombres, pues cuando dividas 6 entre 0, pues la razón es 0, ¿ves? Si hay 0 mujeres y 0 hombres, la razón es 0. Entonces nunca va a haber algo menor de 0 en una razón. Pero el infinito, pues sí, o sea, porque puede ser que tú tengas 3 mujeres y 9 hombres, entonces pues esa relación es mayor a 1. O al contrario, tengas 9 mujeres y 3 hombres, entonces la relación es menor a 1, pero no es menor de 0. Okay. En el caso de la proporción, igualmente es un cociente, pero aquí lo que ocurre es que el numerador está incluido dentro del denominador. Y aquí, como es una proporción, quiero que pienses una cosa. Si yo tengo en un cajón a todas las personas que mueren relacionadas con drogas, eso es mi 100%, es mi totalidad. Y una proporción lo que quiere saber es cuánto de los que ya están dentro de ese cajón, que son el 100%, representan los que murieron relacionados por el uso de opioides. Entonces es una parte de los que están dentro de ese cajón, ¿ok? Si yo digo que 100% son los del cajón, pues entonces esta es una fracción de ese 100%, ¿bien? Ahora, cuando yo calculo una proporción, el valor es entre 0 y 1. Si lo multiplico por 100, pues entonces va a ser entre 0 y 100, ¿ves? Porque lo estoy convirtiendo de una proporción a un porcentaje. Si estas cosas que viste en la secundaria se te han olvidado ya, revísalas por favor, ¿va? Porque las vas a necesitar mucho en esta materia. Las tasas como concepto es una forma de proporción o incluso de razón, pero aquí el asunto es que se tiene contado el tiempo. No me voy a poner a hablar de una tasa porque la voy a necesitar más bien la próxima semana, así que les dejo el concepto, pero vamos a continuar con otros temas. Así que, a ver, voy a empezar el otro tema y después haremos una especie de descanso, ¿va? Bueno, no, antes del descanso, más bien quiero, no, sí es cierto, voy a empezar el tema como me voy a tomar unos 10 minutos y luego hacemos un descanso para hablar como de lo que continúa, ¿va? Entonces, ok. Cuando esas cosas que estoy midiendo, necesito comprenderlas mejor. Lo que tengo que hacer es que esas cosas las tengo que empezar a clasificar. Por ejemplo, si tú tienes un librero, te regalan un librero, te dicen esto lo vas a poner en tu cuarto o en tu estudio o lo que tú tengas para acomodar todas tus cosas.
Una forma de poder como comprender mejor qué libros tienes, qué te faltan o lo que sea, es empezarlos a clasificar. Clasificar es una estrategia útil para entender cosas, eso es lo que quiero decirte acá. Así que, como lo que yo estoy queriendo hacer es analizar variables, medirlas, una forma en que las puedo medir de una mejor manera es si entiendo cómo se clasifican esas variables. Este tema yo estoy muy segura que no es nuevo para ti, lo has escuchado antes, pero lo necesito que lo tengas muy fresco en epidemiología, por eso vamos a repasarlo en este momento. Una manera de clasificar las diferentes cosas que nos interesan en salud es si esa clasificación la hacemos de acuerdo a la naturaleza a la que correspondan esas diferentes variables. Otra forma de clasificarlas, ay, quiero estornudar, ay, perdón. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a cómo son medidas. Primero voy a explicar unas cosas de acá y luego voy a explicar unas cosas de aquí, ¿ok? Así que, a partir de esta diapositiva, imagínate que hice una pausa en lo que te estaba explicando de frecuencias simples y absolutas, ¿ves? Estamos haciendo una pausa para que te explique una cosa y después vuelva a retomar el tema de las frecuencias, ¿ves? Entonces, nada más esto es pues sí, como una pausa para explicarte algo más que vas a necesitar después. ¿Va? Ok. Así que te decía, voy a empezar a explicar algunas cosas sobre cómo las variables se pueden clasificar para su estudio según la naturaleza de estas variables. Y según la naturaleza de las variables, estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y dentro de las variables que son cualitativas, yo tengo variables que son dicotómicas o politómicas. Y dentro de las otras, discretas o continuas. Me parece muy normal que algunos de nosotros nos preguntemos por qué necesitamos esto. Y mi respuesta es que los necesitas porque al ser uno de los elementos fundamentales para la epidemiología, la estadística, entonces necesitamos entender esta parte que es básica para comprender conceptos estadísticos más complejos. Si esto de aquí, más el tema de proporciones y razones, te va a ir costando trabajo, entonces entender después ideas más complejas de la estadística, más trabajo te va a costar. Por eso te voy a pedir que hagas como que un tiempo extra para estudiar estas cosas, para que las puedas como absorber mejor, ¿va? Bueno, esperen, yo creo que ya estoy como en tiempo. Vamos a hacer un descanso aquí antes de que continúe yo para esto, ¿va? Entonces, descansemos, revisen este material y vamos a hacer un descanso de pues unos 5 minutos, si te parece. Pero yo me voy a quedar aquí para resolver dudas para quien las tenga, ¿va? Entonces, yo voy a dejar de proyectar y nos tomamos 5 minutos de descanso. Voy a apagar mi cámara, pero estoy aquí para que me hagas algunas preguntas si las tienes o lo que sea, ¿va? Solo mi cámara está apagada, pero ya aquí estoy.
Bueno, yo ya ando por acá, muchachos. Bueno, en realidad nunca me fui. Mira, perdón que me ponga intensa con esto de que hay que aprender a medir y que no sé qué, pero es que, de verdad, te creo si tú me dices, yo no quiero dedicarme a la epidemiología, no me importa, pues, o sea, como, pero si alguna vez en tu vida quieres entender resultados de investigación, o sea, abrir un artículo de investigación y entenderle, esto es como de lo mínimo que tú tienes que entender, ¿va? Lo mínimo, porque de otra forma no se puede entender la ciencia si no se entienden este tipo de cosas, porque pues las disciplinas que nosotros estamos evaluando son disciplinas, yo no sé si tú acuerdas de tu materia de metodología de la investigación, pero lo que hacemos nosotros es trabajar sobre ciencias que se llaman factuales, y esas ciencias que se llaman factuales lo que intentan es la verificación de hipótesis, generalmente de objetos, bueno, no generalmente, verificar hipótesis sobre objetos que son observables, o sea, medibles, cuantificables. Entonces, por eso te digo que parte como de tu formación científica es entender este tipo de conceptos. Otra cosa por la que es muy importante, no nada más como que saber hacer, sino saber conceptualizar, es porque cada que tú aprendes una palabra nueva, la conoces, sabes cómo se emplea, o sea, lo que tú estás haciendo es un poco como ampliando tu mente. Y el tipo de palabras que tú tengas en tu mente, en tu forma de comunicarte, son las que definen el tipo de, como tus pensamientos, ¿ves? O sea, las palabras que tú tienes en tu cabeza definen tus pensamientos. Así que en la medida que vamos incluyendo nuevos términos y comprendemos esos términos, todos esos conceptos, tenemos como más espacio pues dentro de nuestra cabeza pues para pensar sobre más cosas. Así que pues yo te sugiero que no te resistas de repente a aprender algunos temas, porque si bien algunos son más complejos que otros, y podría ser que algunos de ustedes digan, esto no es complejo, pues sí, pero para otras personas que de repente nos cuesta más trabajo entender estas ideas, así que ya sea que te sea muy fácil o que no te sea muy fácil, de todas formas dedícale algo de tiempo, ¿ves? No vas a perder, o sea, es lo que te quiero decir, al contrario, vas a ir ganando cada vez que aprendas estas cosas nuevas. Aunque, como se dice por ahí, si alguien no quiere aprender, nadie jamás puede obligarlos, o sea, no hay forma, si tú no quieres, no hay forma de que vayas a aprender algo. Pero si quieres aprender algo, bueno, poco a poco. Voy a continuar. Estaba yo hablándoles de varios conceptos aquí. Bueno, no sé si ya regresaron, pero espero que vayan regresando. Creo que esto se sigue grabando, ¿verdad? Les decía yo que aquí hay varios conceptos. Unos que las cosas que me interesan medir, como las lesiones, la discapacidad, la sobrevida, la mortalidad, todo lo que me interesa medir puede clasificarse como en dos grandes grupos. Esas cosas pueden ser cualitativas o puedo medirlas numéricamente, ¿ok? Cuando las mido de manera cualitativa, hay dos formas de denominarlas, dicotómicas o politómicas. Y cuando mido las cosas a partir de sus expresiones numéricas, de sus dimensiones numéricas, estos conteos o estas mediciones se denominan discretas o continuas. Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque a veces esto no nos lo dicen como tan claramente.
Este tipo de cosas sirven, igual que estas de acá, porque las pruebas estadísticas que se llevan a cabo para evaluar hipótesis, lo que te dije hace un ratitito, ¿verdad? Que dentro de las ciencias fácticas lo que hacemos es verificar hipótesis. Esas hipótesis son estadísticas. Y lo que hablábamos en el curso hace unas semanas sobre la causalidad y las asociaciones, pues las asociaciones son relaciones estadísticas para las que, para poderlas verificar, tú utilizas pruebas estadísticas. Entonces, la prueba estadística que usas depende de cómo estaba acomodada la variable, cómo fue medida la variable. Porque si una variable fue medida de manera cualitativa, tú usas ciertas pruebas estadísticas, pero si fue medida... Espérame, déjame cerrar la puerta porque ahí está. Perdón, que a mí se me vuela la mosca y se me va la onda. Pero si tus variables fueron medidas de manera cuantitativa, son otro, digamos, como juego de pruebas estadísticas las que usas. Entonces, si un día quieres leer un artículo de investigación y decir, ¿por qué diablos utilizaron una TED Student? ¿O por qué una Udemy Whitney? ¿O por qué bueno, pues porque depende de cómo estaban medidas las variables que están analizando. De eso depende. Para eso estás aprendiendo esto. Ahora sí voy a continuar. Pensando que una variable la mida según su naturaleza, y voy a poner el ejemplo de aquí y la diapositiva que sea sobre la variable consumo de tabaco, porque el consumo de tabaco, igual que muchas otras cosas, las puedo medir de muchas diferentes maneras. Si, por ejemplo, me interesa la medición de consumo de tabaco en una dimensión cualitativa, yo podría hacer la siguiente pregunta. No es la única que puedo hacer, es un ejemplo. La pregunta podría ser, ¿la persona fuma? Porque ¿qué es lo que estoy queriendo evaluar allí? La cualidad de fumar o no fumar. Por supuesto que después voy a poder cuantificar cuántas personas tienen la cualidad de fumar y cuántas la cualidad de no fumar. Pero lo que estoy preguntándome en su naturaleza es una cosa de cualidad, aunque después la traduzca en números. ¿Me explico? Te digo esto porque he notado que a veces cuando vemos números pensamos esto es cuantitativo porque estoy viendo un número, pero no, si yo estoy evaluando una cualidad, estoy evaluando esa dimensión, cualidad, y ya después quien pertenece a esa cualidad lo sumo y digo, pues son 20 personas. ¿Y cuántos tienen la cualidad de no fumar? Pues son 80 personas. Y de ahí puedo establecer una proporción. Por ejemplo, si yo sumo a todos, fumadores y no fumadores, son 100 personas. De estos, ¿cuántos fuman? 20. Entonces, 20%, o sea, una proporción de 20% son los que tienen la cualidad de fumar, ¿va? De esa manera, si yo quiero evaluar la cualidad de manera dicotómica, lo que estoy evaluando es simplemente esa cualidad dentro de dos únicas categorías que son mutuamente excluyentes. Los que fuman son una categoría y los que no fuman son otra. Y no puede haber gente que fume y no fume, ¿ves? Pues es una o eres otra. Pero otra forma en que también puedo pensarlo es como con la existencia de no solo dos, sino más de dos categorías o más de dos espacios de respuesta para esta misma pregunta. Por ejemplo, si yo quiero saber si fuma, podría preguntarle cuántos días de la semana lo hace y tengo diferentes opciones aquí, ¿va? Como te dije hace un rato, probablemente esto que estoy diciendo ya es una cosa que tú tengas muy bien interiorizada. Pero si había como algunas dudas en ti o hay cosas que de plano no, ponme mucha atención a lo que estoy diciendo, ¿va? Así que politómico o dicotómico es una dimensión o una forma de expresar de las variables que son de tipo cualitativo. Son cualitativas porque miden una cualidad de algo. Por ejemplo, si la persona fuma o no fuma. Otra pregunta, ya no sobre el tabaco, sino sobre la actividad física, es ¿qué actividad física realizan las personas? Por ejemplo, si yo solo tengo si realizo o no realizo, pues entonces estoy evaluando de manera dicotómica. Y de manera politómica podría ser, por ejemplo, realizo pues correr o básquetbol o voleibol si hago una disciplina, ¿va? Okay. Pero esta misma intención de medir
la variabilidad del consumo de tabaco podría no hacerlo de manera cualitativa, sino cuantitativa. Acuérdate de qué se trata este tema. Queremos medir la frecuencia con la que varían los eventos. En este caso, el evento es fumar o consumir tabaco, ¿ok? De manera cuantitativa, yo lo que podría querer saber es cómo varía la cantidad de tabacos o de nicotina que se consume, ¿va? Si yo lo hiciera de manera discreta o de manera continua, lo que estoy logrando captar es un dato diferente dependiendo de qué manera estoy intentando capturar esta variable. Te voy a dar un ejemplo aquí y un ejemplo acá. No es que me interese que conozcas así al 100% a qué se refiere con discreto, pero sí que cuando veas una variable digas, ok, esta variable la midieron de manera cuantitativa y es discreta, o no, esta variable la midieron de manera cuantitativa pero continua. Bueno, a ver. La diferencia es que las mediciones discretas se refieren a cosas que son conteos, ¿va? Es un conteo lo que yo estoy haciendo acá. Y yo cuento cosas además que no podría dividir. Por ejemplo, si estoy en un salón de clases y cuento el número de bancas, no voy a decir que hay 20.3 bancas, sino que hay 20 bancas o hay 21 bancas, porque no hay media banca. Si estoy queriendo saber el número de gestas de una mujer, pues digo, ha tenido 4 gestas, o 5, o 2, o 0, pero no puedo decir que ha tenido 2 gestas y media, ¿ves? O no puedo decir que hay 50.2 alumnos, o sea, hay 50 alumnos o hay 51. Ese es un conteo de cosas que no se dividen. Por ejemplo, si yo quiero medir, en el caso del ejemplo del tabaco, la cantidad de cigarros en un día, pues, o sea, ya sé que tú puedes decir, ay, pero se puede fumar medio cigarro. Bueno, sí, pero agarró el cigarro, pues, ¿ok? Entonces, lo que aquí estamos viendo es el número de cigarrillos que se fuman. Si se lo acaba o no se lo acaba, o sea, ahorita no te metas en eso. Simplemente es cuántos cigarros consumió, ¿va? Es un conteo de eventos. Y la otra manera de medir es continuo. Hoy otra vez te repito, por si ya estabas así como de, ¿por qué estoy viendo esto? Porque depende después de este conocimiento para entender pruebas estadísticas, ¿va? Las variables continuas miden cosas. Ay, ¿cómo se me olvidó mi libretita que me vine aquí a la universidad? Pero el otro día en un libro sobre filosofía estaba yo revisando el libro por otros temas, pues, pero había una cosa que me pareció muy bonita allí sobre la definición de la continuidad. Y decía, a ver si me acuerdo bien, pero decía que la continuidad es una noción matemática en la que entendemos que entre una cosa y otra, en este caso entre un número y otro, porque acuérdate que estoy hablando de números porque es una variable cuantitativa. Entonces voy a repetir la idea. Continuidad es una idea matemática que establece que entre un número y otro, no importa qué tan cerca estén, siempre puede haber un tercero. Ah, mira, lo dije bien. Así es la idea de continuidad. Entre un número y otro número, por más próximos que estén, siempre puede haber un tercer número. Por lo tanto, las variables que son continuas no cuentan, sino que miden. Y una medición, como te pongo aquí en esta notita acá abajo, aquí en azulito, no sé qué color es ese. Bueno, yo lo veo azul, pero podría ser verde también. Lo que están midiendo es nociones que son como físicas. Por ejemplo, la medición de una temperatura o la medición de la presión, o otra variable podría ser la velocidad, otra variable, pues el tiempo, ¿ves? Entonces, todas esas cosas que tú viste en tu clase de física, distancia, tiempo, presión, temperatura, bla, todo eso se mide, no se cuenta. Y cómo se mide, entonces puede formar una variable continua, ¿ves? Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos nanogramos? Así se mide, ¿verdad? La nicotina en sangre, son nanogramos sobre mililitro. A ver si alguien me corrige si lo estoy diciendo mal. Me he tomado. Según yo sí son nanogramos. Ok, entonces esa medición, lo que estoy queriendo saber es una variable que es continua, porque pues no sé cómo sea como más o menos la escala, pero imagínate que pueden ser 50.
Bueno, alguien podría tener 50 nanogramos sobre mililitro, pero otra persona podría tener 50.25 y otra 50.256 y otra persona, ¿ves? O sea, es como entre un valor y otro puede haber muchos intermedios. Lo mismo para la talla, ¿ves? Por supuesto que la talla, o sea, tu estatura, depende del instrumento con lo que le estás midiendo, ¿no? Si tú tienes un instrumento como de menor calidad, pues puede ser menos preciso en la medición. Si estás queriendo saber la presión arterial de alguien, pues puedes medírselo a través de un instrumento que lo haga de manera precisa, cuantitativa y continua, o puedes medirlo a través de preguntarle, ¿usted cree que trae la presión alta? Entonces, fíjate que esa medición la vuelves cualitativa y dicotómica. Puedes también quizá un poco irte dando cuenta que las variables que mides de manera cuantitativa tienen un grado de precisión mayor en la medición que las variables que son de forma cualitativa. Sin embargo, no es que todo lo puedas medir de manera cuantitativa o todo de manera cualitativa, ¿ves? O sea, depende de lo que quieras tú medir. Bueno, una vez terminado esta diapositiva, ahora voy con la que me sigue. Porque una forma de medir, te decía yo en la diapositiva anterior, que es a través de entender la naturaleza de lo que estoy midiendo. Otra forma es entendiendo con qué escala estoy haciendo la medición. Entonces, algunas cosas aquí empiezan como que a mezclarse y ahorita que lo empiece a explicar te vas a dar cuenta a qué me refiero, ¿ok? Pero lo que quiero que veas es que una cosa es cómo mides según la naturaleza y otra cosa es cómo mides según la escala y que a veces estas ideas se combinan. Déjame avanzar con esto para que me entiendas lo que digo, ¿va? Las escalas de medición son 4, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y nuevamente repito, esto importa porque las pruebas estadísticas, hay pruebas hechas para variables de tipo nominal y hay pruebas hechas para variables de tipo ordinal, ¿ves? Ahora déjame te digo algunas cosas. Sigo con el ejemplo del consumo de tabaco. Si yo quisiera medir el consumo de tabaco en una escala nominal, lo que estoy midiendo es una cosa que como respuesta me va a generar una serie de categorías que no tienen orden entre ellas. Por ejemplo, forma en que se consume el tabaco. Entonces aquí las categorías de respuesta son, por ejemplo, que lo fuma a través de cigarro o cigarro electrónico o masticable o pipa o cualquier otra que se te ocurra. Pero entre la categoría cigarro y cigarro electrónico no hay un orden o una especie de jerarquía, simplemente son nombres de cosas, ¿va? Nombres de cosas. Y ahora, ¿por qué cosa es una medición? Porque yo aquí, imagínate que tengo a 100 personas y esas 100 personas son sujetos que o fuman uno u otro, o sea, son mutuamente excluyentes estas características. Así que yo aquí tengo a los que solamente fuman cigarros y los voy a sumar. Imagínate que son 10. Los que usan cigarro electrónico, piensa que son 20. Masticable son 60. Bueno, eso es lo menos, ¿verdad? Bueno, es para el ejemplo. Y pipa, ya que decía Dios, ¿cuántos voy aquí? 60. Pues aquí quedan 10, ¿no? Para los que fuman pipa. Y de esta manera yo dimensiono o calculo la frecuencia de eventos. También quiero que un poco vayas imaginando que las variables nominales son variables cualitativas. ¿Ves? A eso se me refería con que se combinan algunas ideas. Una variable nominal mide una categoría o una cualidad, entonces las nominales son al mismo tiempo variables cualitativas. Lo mismo que las variables que se miden en escala ordinal. La diferencia entre esta y esta es que aunque estos también son nombres de cosas, o sea, categorías dentro de las que pueden estar agrupados sujetos, estas categorías sí tienen un ordenamiento. Y lo voy a decir otra vez, esto sí importa porque la prueba estadística cambia si tu variable fue ordinal o fue nominal, ¿no? Aquí en el ejemplo que te pongo es, ¿en qué momento fuma el primer cigarro? Y aquí sí hay una especie de orden, porque aquí entiendo que al despertar, lo que sea que eso signifique, es antes que por el anochecer o por la tarde. ¿Cuánto antes? No tengo idea. Solo sé que es antes de. Esa es una característica de lo ordinal. Que hay un orden,
aunque no necesariamente el orden entre o la distancia entre esta categoría al despertar y durante la mañana sea dimensionado numéricamente. Lo voy a repetir. La distancia entre la categoría al despertar y durante la mañana, esa distancia no tiene un número, no hay una cifra sobre esa distancia, solamente hay una noción de orden. Como por ejemplo en una carrera, quien llega en primero, segundo y tercer lugar. ¿Podría yo saber en cuánta diferencia de tiempo llegaron? Sí, pero si eso no me importa, si solo me importa quién llegó primero, sé que quien llegó primero llegó antes de quien llegó segundo, y ese que llegó segundo llegó antes del que llegó tercero. Pero con cuánto tiempo de diferencia no lo sé, solamente sé que hay una especie de orden en la ocurrencia de ciertos eventos. Es una cosa importante. Y esta variable, igual que la nominal, es una variable de tipo cualitativo, ambas, ¿va? Ahora me voy con otras dos escalas que están acá. De estas escalas, posiblemente la que cueste más trabajo entender, incluso explicar y encontrar ejemplos, es la escala de intervalo. Pero también te voy a decir una cosa, y si queda grabado me da mucho gusto porque así lo vuelves a escuchar después. Para las pruebas estadísticas no importa si tu variable está medida en forma de intervalo o de razón. Eso no importa. Lo que importa es si está medida en escala nominal u ordinal, y me voy a regresar de diapositiva, o si era medida de forma discreta o continua. ¿Ves? O sea, lo voy a repetir, ponme atención. Para las pruebas estadísticas que se utilizan para medir asociaciones, lo que importa es entender si tu variable fue discreta o continua, o si fue nominal u ordinal, ¿ves? Si fue medida en escala de intervalo de razón, eso no es relevante para las pruebas estadísticas. Aún así te lo voy a explicar porque vale la pena saberlo. Y esto sí, que voy a explicar, si quieres, tómalo como por cultura general, ¿ves? Por saber cosas. Las escalas que son de intervalo son escalas que, al igual que las escalas ordinales, tienen categorías de respuesta, pero esas categorías de respuesta entre una y otra categoría, sí hay una distancia que puedo dimensionar numéricamente. Eso sí pasa. Pero lo que tienen estas escalas es que el punto de partida de la escala, es decir, el 0 en esta escala, es una cosa arbitraria. Te voy a poner otro ejemplo diferente del que está aquí. En alimentación, por ejemplo, hay, en el caso de los picantes, de los chiles, hay una escala que mide el grado de picor de diferentes chiles. Por ejemplo, en la escala, el que está como con menos picor es el, ¿cómo se llama este picante? Es el Jalapeño. No, el que tiene menos es un pimiento. Un pimiento es una especie de chile, pero que en la escala esta, es que se llama Scottville, en esta escala, este chile tiene la escala más baja, o sea, el 0, pues, el 0. Y la escala más alta, por ejemplo, la tiene un habanero. Ahora, esta escala es numérica, o sea, si es del 0 hasta el no sé qué. Pero este 0 es una cosa arbitraria, porque yo en lugar de poner chile a pimiento, pude haber puesto otra cosa, ¿ves? El 0 yo lo puse donde yo quise ponerlo. Bueno, yo no quien inventó esa escala. Algo así pasa también con otra escala como el coeficiente intelectual. Digo, creo que nadie tiene un coeficiente de 0. Eso significaría, no sé, que no estás vivo o lo que sea. Sin embargo, ¿qué cosa significaría 0? Cuando alguien tiene un coeficiente de 80, se entiende que ese 80 y alguien, ahora imagínate que alguien tiene un coeficiente de 80 y alguien uno de 90. Pues sí entiendes que el de 90 tiene más que el de 80. ¿Ves? O sea, sí hay un orden y lo entiendes. Pero además puedes dimensionar la distancia entre esas dos personas en cuanto a coeficiente intelectual y sabes que es de 10. Sí, pero ¿eso qué significa? Pues en realidad, quién sabe, porque el 0 allí es una cosa arbitraria. Mi último ejemplo es la temperatura. La temperatura en grados Fahrenheit o en grados Celsius tienen ceros puestos en lugares diferentes.
En el caso de la temperatura de Celsius, el 0, si no mal me acuerdo, es la temperatura a la que una molécula de agua, o sea, que una gota de agua se congelaría a nivel, así es, el Celsius. Bueno, pero Fahrenheit, no sé cuál exactamente es, pero es otra cosa, o sea, el 0 de Fahrenheit es otra cosa, ¿ves? Entonces, estas escalas, que son de intervalo, lo que tienen es eso. Si hay un orden entre valores, ese orden se puede dimensionar, pero quien puso el 0 se inventó en dónde poner el 0, ¿ves? El 0 ahí es una cosa arbitraria. No así con la temperatura medida en Kelvin, porque los grados Kelvin lo que miden es el movimiento molecular, y sí puede haber 0 movimiento molecular. Entonces, el 0 de 1 grados Kelvin, esa cosa sí es de una escala de razón. Así que explicado esto, ahora voy a explicar qué cosa es una escala de razón. Una escala de razón es una forma de medición en donde el 0, el punto de partida de la escala, es una cosa real. Por ejemplo, en los grados Kelvin, 0 en grados Kelvin es 0, es ausencia de. Si, por ejemplo, yo quisiera medir la edad y alguien tiene 0 años, pues es que no tiene años. Si alguien tiene una presión arterial de 0, bueno, no sé si eso se puede hacer. Si alguien tiene 0 es que no tiene presión arterial, ¿me explico? Si alguien no tiene una medición de glucosa, si fuera 0, pues es 0, es porque no hay. Y eso es la diferencia con una escala de intervalo. Entonces, estas dos escalas, las de intervalo y de razón, son escalas o formas de medir cosas de manera numérica, pero tienen como esta connotación que es distinta. Ahora, ¿por qué las diferencio? Si para pronto en las pruebas estadísticas no importa si es una o es de otra. Bueno, las diferencio porque tienen que ver con la precisión de la medición que estoy haciendo. Las cosas que mido en escala de razón son más precisas que las que mido en escala de intervalo. Eso es lo único que te quiero decir. Así que vamos a ver ahora unos ejemplos más sobre a ver, perdóname que hoy me siento un poco revuelta. Antes de estarte hablando de las diferentes formas de clasificar a las variables, estábamos hablando sobre las frecuencias absolutas y relativas, ¿va? Ok. Entonces, cuando yo quiero medir una variable cualitativa, por ejemplo, el grupo sanguíneo de alguien, lo que yo estoy midiendo, pues son las diferentes, categorías en donde puedo yo agrupar a personas. Esas categorías yo las puedo dimensionar de manera absoluta, y te recuerdo, de manera absoluta significa que simplemente estoy contando a cuántos sujetos cumplen con la característica de estar en el grupo sanguíneo A, pero también lo puedo medir de manera relativa. Es decir, si yo sumo a todos mis individuos, y en este caso fueran 150, pues esos 150 es el 100%. Y estos 40 que tuvieron el grupo sanguíneo A, pues representan al 26.7% de todos los individuos que yo estoy sumando. Muy bien. Así que, lo que quiero decirte con esta diapositiva es que una variable medida de forma cualitativa puede, de esa variable, obtenerse su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa para entender cómo se distribuye la variable. Eso es el nuevo concepto que quiero hablarte de esta diapositiva. La distribución de las frecuencias. Entonces, para la frecuencia o para la variable grupo sanguíneo, yo tengo diferentes categorías. Y cuando quiero entender cómo se distribuye la frecuencia de las diferentes categorías, puedo hacerlo midiendo de manera absoluta o puedo hacerlo midiendo de manera relativa. Lo expliqué muy bonito, acabo de pensarlo y lo expliqué muy bonito. Me da gusto que haya quedado grabado. Ahora voy a explicarte qué pasa cuando tienes una variable cuantitativa. ¿Cómo exploras la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa? Esto es una cosa que pudiste haber revisado en estadística, así que solamente estoy como recordando, ¿va? En una variable cuantitativa, lo que tú haces es un poquito más extenso, o sea, no que siempre lo tengas que hacer. Lo que estoy diciendo es que tu posibilidad
de extenderte en la comprensión de la distribución de las frecuencias es más grande cuando tu variable la mediste de manera cuantitativa. Dicho de otra forma, a una variable cuantitativa le puedes hacer más cosas para entenderla que a una variable cualitativa. Eso es lo que te quiero decir. Si yo, por ejemplo, tuviera los niveles de glicemia en 150 sujetos, a esos 150 sujetos yo los puedo, su nivel de glicemia, volverlo en categorías. O sea, tengo una variable cuantitativa, pero la puedo transformar a una variable cualitativa. Lo voy a repetir. Yo de una variable cuantitativa que me está generando un conteo de una situación, de una variable, que en este caso es glicemia, puedo transformarla a variable quali. Pero una variable que medí de manera quali no la puedo después transformar a una variable cuanti. Ejemplo, si yo en lugar de preguntarles a ustedes su edad, te pregunto, entre estas dos categorías de edad, ¿a cuál perteneces? Si yo después quiero hacer una cosa como medir el promedio o otras cosas más, ya no voy a poder, ¿va? Ok, entonces, ¿qué quiero decirte con esta diapositiva que estás viendo ahora? Que yo, por ejemplo, puedo tomar a esta variable y los diferentes niveles de glicemia categorizarlos en rangos. Entonces, una vez tenidos esos rangos, al igual que hice con la diapositiva pasada, puedo calcular la frecuencia absoluta de estos rangos, de cada uno de los rangos, y también la frecuencia relativa. Hasta aquí, estas dos columnas es exactamente lo mismo que podía hacer aquí. Exactamente lo mismo, ¿lo notas? Pero ¿por qué tengo aquí columnas adicionales? Ah, bueno, porque un extra que le puedes hacer a estas variables es calcular las frecuencias absolutas, pero acumulándose, ¿ves? Porque lo que yo estoy haciendo aquí es que tengo una variable que en realidad se comporta como, pues, como un continuo. Así que una frecuencia absoluta acumulada lo que hace es simplemente sumar a las personas de una categoría con las que pertenecían a las categorías previas. Por eso tú ves aquí que yo tengo a 10 personas que medían, aquí lo veo, que tuvieron una glicemia entre 60 y 79, pero en la categoría previa yo no tenía a nadie, así que a estos 10 de aquí no podía sumarle a nadie porque no había nadie. Pero si vemos en la categoría de abajo, en donde yo tengo a 60 sujetos, pero al momento de quererlos acumular, le sumo lo que había en las categorías superiores, pues ahora tengo a 70 sujetos. Y lo mismo con todas las demás. Nota algo, que aquí yo tengo en mi frecuencia absoluta total a 150 personas, que eran los sujetos a los que medí. Pero aquí, cuando los empiezo a acumular, esos 150 terminan en esta última categoría, pues porque simplemente están sumando a todos los demás, así que aquí ya no había nada que sumar. A lo mejor a ti te parece obvio, pero muchachos, tengo años dando clases y cuando hago una evaluación sobre esto, lo que hacen algunos es que agarran y suman a todos, ¿ves? Como que ¿por qué? Ya están aquí sumados. No sé si me acabo de explicar con esto que dije. Lo que hice aquí con esta tercera columna fue ir acumulando sujetos. Aquí ya no tengo que sumar a nadie, porque ya están aquí sumados todos. ¿Se entendió? Así que no esperaría que si después hacemos una evaluación sobre esta, no me vayas a sumar a nadie aquí, porque si me estás entendiendo por qué hasta aquí acaban todos, ¿verdad? Pero si no me estás entendiendo, este es tu momento de preguntar de qué estoy hablando, ¿va? Y lo que ocurre con esta cuarta columna es que esta cuarta columna representa a mi frecuencia acumulada, pero relativa. Es decir, de los 150, ¿cuántas personas tenían una glicemia de 79 o menos? Pues 10. Y estos 10, ¿qué porcentaje representan? Pues el 6.6. Ahora me voy con la categoría de abajo. En la categoría de abajo yo tengo acumulados a 70 personas. ¿Quiénes son? Ah, pues los que tienen una glicemia de 99 o menos. Y los que tienen una glicemia de 99 o menos, que son 70 absolutos, son o representan al 46.6% de estos 150, ¿ok? Así que lo que te quiero resumir con estas ideas es que a una variable cuantitativa, además de calcularle su frecuencia absoluta y relativa, yo puedo hacer el cálculo de las frecuencias acumuladas.
acumuladas de manera absoluta o acumuladas de manera relativa. Y si alguien aquí se está preguntando, ¿para qué se ocupa esto? Ah, bueno, pues porque cuando tú ves este tipo de datos puedes darte cuenta, estos son ficticios, pero puedes irte dando cuenta en qué niveles de glicemia tienes a la mayoría de la población, ¿ves? Y una cosa más, que esto sí es como muy de la clase de estadística, y con esto termino aquí antes de irme a mi último tema, es que a una variable que es cuantitativa, le puedo además hacer una exploración extra, o sea, algo más de trabajo que lo que podía hacer en la diapositiva pasada. A estas variables cuantitativas le puedes calcular las medias, la moda y la mediana, que son medidas de tendencia central, pero también le puedes calcular las medidas de posición, o sea, los cuartiles, los quintiles y los deciles, las medidas de variación, como las desviaciones estándar y los rangos, y las medidas de forma. Ok. Y como te he dicho varias veces en esta clase, esto importa cuando quieres empezar a entender artículos científicos. Porque cuando tú ves una desviación estándar, ya te puedes imaginar qué tipo de variable estaba midiendo. Y entendiendo eso, puedes pensar qué tan precisa fue la medición, o sea, qué tan confiable se vuelve el dato que te están dando, ¿ves? Entonces es como un poco ir armando estas ideas. Muy bien. Ahora, voy a ir hasta aquí, me voy a regresar. No sé si hasta aquí quisiéramos ir haciendo como una especie de resumen. Me voy a salir aquí de la pantalla para estar con ustedes, ¿va? Antes de llegar a la parte final. Muy bien. Carolina, ¿tú cómo resumirías estas últimas ideas de las que estuvimos hablando? No que cuentes todo, sino ¿de qué estuvimos hablando hasta ahora? O bueno, yo. ¿De qué estuve hablando hasta ahora, Carolina? En tus palabras. Pues estuvimos hablando sobre cómo es que nosotros, por ejemplo, las variables cuantitativas, podríamos, pues como usted dijo, como estudiarlas más, pues, de cierta manera, porque pues tienen como más posibilidades de hacerles algo, de medirlas, pues sí, de medirlas. Entonces, pues por ejemplo, es donde aparece la tabla de frecuencias, que es lo de la frecuencia pues absoluta y la frecuencia relativa y las que son pues acumuladas, ¿no? Que pues aparte de eso se puede, o sea, a esas variables cuantitativas las podemos medir o las podemos, es que no sé cómo se pueda definir, pero les podemos realizar cierto tipo de estudios como lo que es la moda, la media, bueno, que son las medidas de tendencia central, todas las otras que dijo de desviación estándar y de este tipo. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Lo que no entendí muy bien es como un dato cualitativo lo podíamos volver cuantitativo. Ah, ok, gracias por preguntarlo. En realidad, un dato que está cualitativo ya no le puedo dar como para atrás, ¿ves? Ya no lo puedo transformar. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, imagínate que quiero saber cuánta agua consumen, pero en lugar de preguntarles los mililitros de agua que consumen o la cantidad de vasos que consumen, te pregunto si consumes o si no consumes agua. Entonces, esa segunda pregunta vuelve a la variable de o la convierte a un carácter cualitativo, la cualidad de beber o no beber agua. Si imagínate que me dice el 30% que no bebe agua, pero yo lo que quería saber era cuánta, no si bebe o no bebe. Con esa pregunta cualitativa, yo ya no puedo contestarme la otra pregunta. Ahora, imagínate que en lugar de preguntar si bebe o no bebe, yo te preguntara cuántos vasos de agua consumes al día. Podría ser que algunos contestaran que ni uno, entonces ellos son los que ya sé que no beben agua, pero los que contestan que sí, yo ya puedo organizar esos datos
y decir cuántos beben de tantos a tantos vasos o cuál es el promedio de vasos de agua consumidos, ¿ves? O sea, puedo como trabajar un poco más la variable y esa variable cuantitativa, que es el número de vasos, si yo quisiera después, la puedo como reducir a señalar de esas gentes que me contestaron cuántos vasos, quiero nada más tener dos categorías, los que contestaron que consumen agua y los que dijeron que ni un solo vaso, ¿ves? Entonces una variable cuantitativa sí se puede volver cualitativa, pero una variable que me diste inicialmente de forma cualitativa no la puedes luego mover a este otro lado. Algo pasa, fíjate, también me ha tocado verlo en las tesis con residentes, que para medir la edad, en lugar de preguntar o de revisar en el expediente qué edad tiene la paciente, hacen como 4 categorías de edad. Pero después con eso ya no puedes sacar el promedio de edad, no se puede, porque agruparon las edades en 4 cajones. Entonces ya nada más puedes sacar porcentajes de eso, o sea, qué porcentaje representa el primer cajón con respecto al total. Pero otras medidas que también valen mucho la pena ya no las puedes sacar. Yo no sé, Carolina, si respondí esto. Sí, maestra, muchas gracias. Y otra duda también que tenía era, bueno, ¿para qué me servía medir la frecuencia acumulada? Creo que era la absoluta, ajá. Mira, imagínate que estás evaluando a niños, ¿no? La estatura en niños para evaluar aspectos del crecimiento. Entonces, a esos niños tú los divides como en diferentes percentiles, ¿ok? Entonces dices, bueno, en el primer percentil, bueno, lo voy a decir más bien en deciles, ¿va? Deciles es que a todos esos niños y sus estaturas las divides en 10 grupos diferentes. Entonces tienes en el decil 1 a los niños más chiquitos y en el decil 10 a los niños más grandes. Imagínate que todos tienen la misma edad, ¿va? Entonces tienes en el 1 a los niños más chiquitines y en el 2 a los niños más grandotes. Si tú nada más dices, en el decil 1 tengo el 8% y en el decil 2 tengo al 15%, está bien. Pero lo que podrías también decir es que, mira, del decil 1 al decil 3 tengo acumulados al 40%. Entonces, una frecuencia acumulada, ya sea que lo midas de manera absoluta, por ejemplo, que en lugar de decir porcentaje, digas, tengo a 10 niños, aquí 15 niños, y tengo a otros 10 niños, y dices, pues tengo a 35 niños, eso forma un acumulado absoluto, pero también puedes decir, esos 35 niños representan al 40% de mi población. Entonces, lo que te ayuda a las frecuencias acumuladas es saber cómo se organizan hasta cierto punto de corte algunas de los datos de tus pacientes, ¿no? Entonces, puedes decir, a los niños que están antes del percentil 4 son niños súper chiquitos, ¿ves? Y dentro de esos chiquitos, pues todavía hay unos más chiquititos. Pero en estos primeros 4 deciles, tengo a los niños, digamos, a lo mejor con más riesgo de desnutrición, y ellos acumulan, es el acumulado, acumulan a tantos niños, por ejemplo, son 60 niños, pero esos 60 niños son mi 40% de la población. Y ese dato te puede decir qué tanto trabajo te tendrías que desarrollar para pues sacar a esos niños de esa condición, ¿ves? O sea, cómo moverlos. Pero si resulta que acumulado en esos percentiles, después de tu programa o de tus actividades para la mejora de la nutrición de estos niños, pasaras del 40 acumulado al 20, pues entonces puedes ver que hubo una mejora, ¿verdad? Porque ya no tienes el 40, ahora ya tienes el 20, después de a lo mejor un año de trabajar con la alimentación de estos niños y esas cosas. Así que para eso un poco te sirven estos datos. ¿Cómo ves? Ah, ok. Ya entendí mucho mejor. Muchas gracias, maestra. No, de que gracias a ti por preguntar. Bueno, ahora vamos a continuar, ¿les parece? O alguien, no sé, alguien quisiera preguntar algo más. Te voy a decir algo en lo que empiezo a proyectar ya porque vamos a nuestro último tema de este día. En un libro hay un programa estadístico, pero también yo una vez lo leí en un libro. Hay un programa estadístico que se usa como mucho en el campo de la salud, se llama Stata. No sé si alguna vez lo has escuchado.
Pero Stata es un programa súper gigantesco que te da como muchos recursos estadísticos para trabajar datos, particularmente grandes bases de datos. Pero en su página de internet, Stata dice que la estadística sirve para contar historias. Y algo así yo también leí en un libro de estadística una vez, que cuando tú comprendes la estadística, lo que comprendes es una serie de herramientas que te permiten narrar una situación, contar una historia. Y hay historias que están mejor contadas que otras. Mientras mejores herramientas estadísticas tengas tú, aunque tú no entraste a estudiar medicina por la estadística, estoy casi segura que no entraste por eso. Pero digamos que la estadística es un recurso que puedes usar para contar mejor la historia de la distribución de las enfermedades. Porque esa historia en algún momento te puede ayudar a entender mejor cómo funcionan las terapias, cómo funcionan los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades, cómo funcionan las pruebas diagnósticas. ¿Ves? Ahí por eso es que la estadística es tan bonita y útil. Bueno, continúo. El tercer tema de esta unidad, el primer tema fue la noción de frecuencia y de distribución. El segundo fue el de cómo se clasifican las variables. Y este tercer tema tiene que ver con qué cosas medimos en el campo de la salud. A estas medidas epidemiológicas las conocemos como, en salud medimos, particularmente en la epidemiología, medimos o la mortalidad o la morbilidad. Cuando nos interesa medir la mortalidad, lo hacemos de diferentes maneras. La mortalidad es un fenómeno, muchachas y chicos, sumamente interesante y complejo, sumamente interesante. A veces a los epidemiólogos, no sé si alguna vez te va a tocar escuchar en la vida, pero luego les dicen que son cuentamuertos, o sea, como una forma de denostar, pero, o sea, no me vengan que contar, la mortalidad no es útil, súper útil. Así que, a ver, te voy a decir, sí es cierto que los epidemiólogos es parte de su trabajo, ¿no? Contar la mortalidad. Hay una diferencia entre el concepto de muerte y de mortalidad. ¿Ves? Muerte es como una idea de algo que le ocurre a un individuo. Mortalidad es esa misma noción, pero en lo epidemiológico. La mortalidad, que como se los voy a mostrar ahora, puede ser medida en estas tres grandes formas. Hay más, sí, más específicas, pero digamos que esas maneras más específicas, todas se generan de estas tres grandes medidas de mortalidad. Aquí voy a centrar mis esfuerzos explicativos en esta sesión y después voy a hablar de esto. ¿Va? Una cosa más que quiero decir es que lo que hablé al principio sobre la prevalencia, las proporciones, las razones y los conteos, son nociones matemáticas que se usan para contabilizar tanto la morbilidad como la mortalidad. Entonces, vamos a utilizar aquí conteos simples o frecuencias absolutas y frecuencias relativas para contabilizar la mortalidad. Pero aquí, a esa aplicación de esas medidas, las vamos a denominar, porque estamos como en términos de la epidemiología, pues de diferentes maneras. Pero ya voy a continuar para que no se vuelva confuso. Voy a ponerles aquí los tres grandes conceptos de la diapositiva pasada. ¿Okay? La mortalidad general es definida como un volumen de muertes que ocurren por todas las causas entre todas las personas. ¿Okay? Mortalidad general es entonces todas las muertes, el volumen de muertes, no importando por qué razón ocurrieron y no importando en qué grupo de edad ocurren estos eventos. Los datos de mortalidad general son indicadores muy útiles que permiten hacer una especie de contrastación entre los países. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver algunas cifras en cómo está la mortalidad general en México, pero quiero que un poco te lo empieces a preguntar. ¿De qué tamaño es la mortalidad en México? ¿Y de qué tamaño es en otros países? ¿Tenemos mayor mortalidad que otros países o estamos todos más o menos igual? ¿Ok? Otro de los conceptos de los que hablaré hoy, con algunos ejemplos, es el de la mortalidad específica. La mortalidad específica se mide en diferentes maneras, pero lo más común es que sea específica para un padecimiento particular
o bien que sea específica para un grupo de población particular. Por ejemplo, la mortalidad específica en las mujeres tiene como numerador el número de, si la quiero calcular de manera absoluta, pues es el número de mujeres que fallecen, independientemente de en qué grupo de edad estaban, ¿ok? Es nada más el número simple y llano de mujeres que fallecen. Pero cuando quiero calcularlo de manera relativa, tengo como numerador a esas mujeres que fallecieron y como denominador ya no tengo a la población general, sino a simplemente las mujeres, ¿ves? Entonces yo contabilizo en mi denominador a todas las mujeres vivas para cierto periodo de tiempo y de esas mujeres, ¿cuántas en algún otro momento fallecieron? Pero mi denominador en la mortalidad específica cambia con respecto al que había en la mortalidad general. Lo voy a repetir. En la mortalidad general, mi denominador, lo que va acá abajo, es todo el mundo, o bueno, todo en un país, todo un país. Y aquí en la mortalidad específica, lo que va a cambiar es quién es el denominador. Si es mortalidad específica para mujeres, mi denominador, pues nada más son las mujeres. Si es mortalidad específica para cáncer, entonces mi denominador son pacientes con cáncer, ¿ves? Así que así es un poco la mortalidad específica. Como dice aquí, cuando yo puedo creer o supongo que la mortalidad varía entre distintos grupos de la población, entonces esta se divide para su estudio. Por ejemplo, la mortalidad por grupos de edad. Aquí lo que yo tendría es cuántos murieron menores de 5 años y mi denominador a todos los que estaban vivos y que tenían menos de 5 años. La letalidad es otra cosa. La letalidad es una medida de mortalidad, pero que tiene como denominador a las personas que específicamente presentaban un evento. Por ejemplo, la letalidad por COVID ocurre solamente en las personas que tienen COVID diagnosticado. La mortalidad por VIH, perdón, la letalidad por VIH es la proporción de sujetos que fallecieron, ¿no? que tenían VIH y fallecieron en esa situación. O la letalidad por la causa que tú quieras, simplemente considera la gravedad de una enfermedad particular y es la proporción de casos de una enfermedad que resultaron mortales con respecto o como denominador a la gente que estaba enferma de esa situación. Como puedes ver, todas estas medidas podrían tener al mismo numerador. Lo que cambian son sus denominadores. ¿Va? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Si quisieras ver como la fórmula de calcular, estas son las fórmulas y aquí te las dejo, ¿va? Para que mires cómo se calcula. Ahora, este dato de acá, a ver cómo voy, ya casi termino. Este dato de acá es una tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes en el año 2017 en el mundo. ¿Esto qué significa? Que de cada 1000 personas vivas al inicio o a mediados del año 2017, al final de ese año, en este país, México, fallecieron 5. ¿Ves? Entonces, esto es el dato para México en el año 2017. Pero si nos vamos a otras regiones, por ejemplo, Japón, su tasa de mortalidad en los mismos 100.000 individuos, bueno, no los mismos, son de allá, pero en 1000 individuos es de el doble que hay en México. Este es otro dato sobre igualmente las defunciones por cada 1000 habitantes en diferentes regiones del mundo para el año 2019. ¿Este qué dato es? Es mortalidad general. Aquí yo no sé si fueron por diabetes, por lesiones, por suicidio, por accidentes, no tengo idea, pero sé que son las defunciones que ocurrieron en todo el territorio. ¿Notas algo que te llame la atención? Por supuesto que a más quinto, más mortalidad. ¿Qué te llama la atención? Mientras más verde, menos mortalidad. No, a mí me llama la atención que lo que es el norte de África está muy verde, ¿no? Sí, ¿verdad? Mira aquí, o sea, súper verde. De hecho, se supone... De hecho, si ves, es toda la franja, ¿ves? O sea, toda Hasta esta México franja no está tan...
Ajá, toda esta franja de la mitad del mundo tiene esta situación. Pero si te vas hacia los polos, ¿no? Ves esta casa. Mira esto que es, ¿no? Este es Europa, toda esta región europea. Y mira que toda esta parte de Asia está con una mortalidad súper cargada y esta región central de África. Ahora, la mortalidad puede ser aquí por diferentes causas. Uno aquí se imagina que la mortalidad elevada es por la demografía, ¿verdad? Aquí hay muchas personas adultas, pero aquí esta mortalidad está acentuada por condiciones de enfermedades y de cuestiones bélicas también. Aquí la mortalidad es seguramente acentuada en gente joven y aquí en gente adulta. Y estas poblaciones de aquí pues deben tener personas jóvenes y un poco más en mejores condiciones posiblemente de vida. Habrá mucho que analizar. Ahora vamos a ver estos datos que yo les presenté y con eso terminamos, ¿va? ¿Cómo se dicen? Las ligas que les puse aquí en el chat, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir de nuevo, pero ahora voy a compartir mi pantalla acá. Estos datos que te presenté, ay, a ver si me dices que ya lo puedes ver, no lo sé. ¿Tú ves mi pantalla ya o no? Yo no veo nada. Aquí. Ah, ya, es que la estaba tomando de manera incorrecta. Aquí está. Ahora sí ya, ¿verdad? Ok. Uno de los links que te envié es este, donde estábamos viendo antes, pero aquí están los datos de mortalidad para el año 2019 de un montón de países, ¿va? Entonces, estos datos de aquí, esta tasa ellos están haciendo una cosa mal, ¿eh? Porque te dicen que es el 8%, o sea, 8 de 100, pero eso está mal, es 8 de 1000, ¿verdad? No debería ser 8%, sino 0.8%. Pero bueno, nos da una idea de cómo está. Por ejemplo, Japón tiene un 11% de mortalidad. Un país como, mire, por ejemplo, Barbados tiene 9%. Una mortalidad muy baja está en Emiratos Árabes, ¿no? Mortalidad general, ¿no? No sé aquí dónde está México. Por acá abajo de estar. Pero México ha de estar como en el 6% más o menos. No encuentro México, pero no me quiero atorar mucho aquí porque quiero mostrarles otros datos. Pero bueno, aquí puedes observar la mortalidad. Por ejemplo, es mortalidad específica, porque ya está hablando de una condición en particular, ¿ok? Entonces, estos datos de mortalidad específica, está dado para la diabetes y además diferenciado por hombres y mujeres. ¿Ves? Entonces, esta es mortalidad específica. Y de nuevo te la brindan, pero ahora no por 1000, sino por cada 100,000 personas, lo cual es lógico porque antes la mortalidad es lo que ocurre con todas las causas en todas las personas, pero por diabetes se va a morir mucha menos gente, por eso aquí la escala cambió. Ya no son por cada 1000, sino por cada 100,000 sujetos, ¿ves? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que en el año 2000, en el caso del total, que es la línea verde, fallecían, o la mortalidad era de 45 sujetos por cada 100,000 habitantes fallecían por diabetes mellitus. Mortalidad específica, ¿ok? Esto es una cosa importante. Estos 100,000 sujetos no son solo los que tenían diabetes, es toda la población de México. Pero de estos, de cada 100,000 personas en México, sanos o con diabetes o lo que sea, fallecían 45 por diabetes. Si yo nada más calculara sobre los que tuvieron diabetes, ya estoy calculando la letalidad, ¿va? Okay. Me voy a ir a este otro dato. Estos son la letalidad por COVID. Quiero que veas esto de acá, a ver si tú lo alcanzas a percibir. Esta es la letalidad por COVID, ¿va? ¿Alcanzas a ver esta imagen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se va moviendo? Bueno, estos son los casos acumulados de eventos. Pero aquí está, perdóname, estaba mostrando algo mal. Perdón. Ya para ir terminando. Esta es la letalidad por COVID. Y una cosa aquí muy importante con la letalidad medida durante un brote es que hay que ser muy cuidadoso con los datos. Porque los datos se van generando y a veces con mejor calidad que otros. Quiero que notes, aquí voy a parar.
Quiero que notes aquí la letalidad por COVID en Italia era superior al 12% en abril. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente de los casos confirmados, ¿cuántos fallecieron? ¿Ves? Entonces, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado al medir letalidad en medio de un brote, porque la confirmación de casos depende de un montón de cosas, a veces hasta políticas, como el caso de México, ¿no? Entonces, mira que aquí yo variaba desde un 12% hasta la letalidad en Nueva Zelanda, que era como del 1%, ¿ves? ¿Eso qué quiere decir? Que la gente confirmada, ¿cuánta terminaba falleciendo? Y si tú ves, conforme avanza el tiempo, la letalidad en el país que lo tenía como más drástica, que era Italia, va a ir bajando en algún momento, todavía no, pero va a ir bajando en algún punto. Lo voy a recorrer más rápido, ¿ves? Mira cómo estaba antes por acá Italia en el 12% y ahora ya lo tienes como en el 6%, ¿ves? Esa es la letalidad. Y ya por último, me voy a ir a esta diapositiva de acá. Esta otra es de mortalidad específica y quiero que mires aquí un evento muy interesante. Esta es por la supervivencia, las tasas de supervivencia. Una tasa de supervivencia es la gente que está viva y la tasa de letalidad es la gente que falleció de una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? La supervivencia es lo opuesto a la tasa de letalidad. Tasa de supervivencia es la otra gente, la que no murió, la que sigue viva. Entonces, este dato de aquí, cuando te dicen las características de la supervivencia, y si te dicen que la supervivencia es del 8%, quiere decir que la letalidad es del 92%. ¿Se explicó? Okay. Entonces, mira cómo aquí, para el caso de los supervivientes de cáncer, las cosas han ido cambiando con el tiempo. La supervivencia para todos los grupos de población en Estados Unidos ha mejorado, pero siguen habiendo brechas. Por ejemplo, en los años 70, las mujeres blancas eran las que más sobrevivían de cáncer, mientras que las mujeres negras tenían la supervivencia más baja. Todo el mundo mejoró, pero las brechas de desigualdad persistieron, ¿ves? Entonces, ¿por qué te sirve aprender a contabilizar? Pues para aprender a contar estas historias. Algunas de estas historias tienen que ver con la desigualdad social, algunas tendrán que ver con características biológicas, pero la cosa es que si no la aprendes a contar, es muy difícil entender por dónde hay que abordar las enfermedades. Con esto termino yo mi sesión del día de hoy. A ver, ya dejo de compartir. Y pues no sé si alguien quiera decir algo de lo que le pareció esta clase, que le gustó de esta clase. Enia, ¿tú tienes algún comentario final o pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí. Aquí, bueno, yo creo que pues con esto podemos ver más como más a fondo las funciones que tiene la epidemiología, o sea, para todo como lo que engloba, que son bastantes cositas, por así decirlo. Y de hecho, algo que se me hizo como que usted mencionó es que pues uno no piensa en dedicarse a la epidemiología porque pues casi es como piensas en medicina y es como clínica, pero pues también no estaría nada mal como dedicarse a la epidemiología. No estaría nada mal, exactamente. Alguien hágalo, por favor. Bueno, pues terminemos aquí la clase. Muchas gracias, Enia, y a todos los demás que estuvieron aquí presentes, colaborando, tomando sus notas, queriendo aprender. Les agradezco porque en este país, en estas condiciones, mientras más de ustedes